Saludos docente, esta es mi presentación sobre estructuras, funciones y procesos. Mi nombre es Francisco Javier. ¿Qué entendemos por una organización? Según Eugenio Sixto Velasco, pues define la organización como a poder agrupar y ordenar las actividades necesarias pues, para planear y alcanzar así por las unidades administrativas los objetivos y toda la planificación que se ha hecho pues, en pro de ideas y de unidades de negocio que han salido. Allí se definen pues, las funciones, las autoridades, las jerarquías, estableciendo pues relaciones entre dichas unidades. Estas pues deben existir debido pues al proceso que debe seguir una unidad de negocio. Una estructura debe estar cimentada por relaciones eficientes de comunicación. ¿Qué es la estructura organizacional? Es la división de todas las actividades, la estructura organizacional es la división de todas las actividades. Ya vimos qué es una organización. Esta organización ahora va a ser la estructura organizacional, va a dividir todas estas actividades de la empresa, pues porque deben agruparse para formar áreas o departamentos. Compras, marketing, ventas, logística, producción, estableciendo pues autoridades, una jerarquía, ¿no? Organigramas o departamentos. A través de esa organización buscan alcanzar objetivos que beneficiarán a la compañía de manera de corto o largo plazo. Allí pues estamos viendo una estructura, ¿no? Cómo se diseña. En esa estructura organizacional debe organizarse en la jerarquía, que es lo más importante, y pues a quién designar las responsabilidades. ¿Qué se entiende por funciones y procesos? Bien, los procesos, primero vamos a un proceso, pues es el conjunto de procedimientos, ¿no? De formas. Aquí lo dice que sistematizados. Eh, Podría no serlo tan sistematizado. Es un procedimiento también manual. Pero pues ya lo vemos sistematizados, organizados en el tiempo por fases, unos tiempos y etapas sucesivas que deben aplicarse a la obtención de un resultado determinado. El proceso eh, tiene un inicio y un fin. Un inicio en donde se quiere lograr o en un inicio en donde se ha identificado una necesidad de algo y debe terminarse en un hecho material. A un proceso técnico me refiero, porque hay bastantes definiciones de proceso. En el campo pues de un proceso técnico de llevar a cabo una acción. La función se refiere a la actividad o al conjunto de actividades que puede desempeñar uno o varios elementos a la vez. Vemos en la imagen de las personas como varias funciones se reúnen para armar el rompecabezas. En el proceso vemos que una función es previa a otra, porque los piñones logran engranar y hacer que ese objeto o esa forma tome forma final. Y también lo vemos en la función, pero es porque cada persona pone una pieza de rompecabezas y así forman y sacan adelante una función. Es la que define eh, la función, la que puede realizarse por una a la vez, en orden a la consecución de un objetivo definido. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Es la fuente de recursos necesarios para la supervivencia de la organización. Vemos oportunidades y amenazas. ¿Por qué hablamos de oportunidades y amenazas? ¿Y por qué en el entorno de las organizaciones? Vemos que pues en el entorno de las organizaciones está un microentorno y un macroentorno. El microentorno son los clientes, los proveedores, los empleados, qué sé yo, la competencia, la comunidad, el mercado. En su macroentorno está lo tecnológico, el mercado internacional, las políticas, a veces los gobiernos, o bueno, no a veces, siempre los gobiernos, y el campo social. Estas dos, en estas dos es bien importante conocer las oportunidades que se ofrecen dentro de ese micro y ese macroentorno. Entonces allí están los recursos necesarios para el desarrollo y para la supervivencia de una organización.
factores que inciden o afectan la estructura organizacional. Está el tamaño, porque pues, puede ser una pequeña o una gran empresa, entonces la estructura organizacional dependerá del tamaño de la empresa. El ciclo de vida, si es madura, si está en nacimiento, está en madurez o está ya pues envejeciendo. Las estrategias que son planteadas desde una pequeña organización hasta una pequeña organización de su dueño y pues una gran empresa con alta gerencia. Y el entorno empresarial, como también lo vemos, es importante conocer qué es el entorno empresarial, qué son los factores externos que influyen o condicionan las actividades de una empresa. Presentar una estructura de organización por áreas y funciones. Bien, vemos que el gerente está el presidente, vemos la definición de función, porque pues el presidente o el gerente recibe todas estas funciones a la vez y pues que engranan una estructura, una compañía, una estructura organizacional por áreas y funciones, engranan todas las tareas y funciones que debe realizar pues cada área, los recursos humanos, la contabilidad, el marketing, la logística, el departamento de ventas. Entonces aquí están todas las funciones. Vamos a ver ya una estructura de proceso, en sí un proceso como es. Vemos un proceso aquí de metalurgia o de una empresa del área metalúrgico. Entonces unos tornos, unos troquelados, taladros, procesadores, eso corresponde a producción. Y un proceso pues de un tornillo, entonces tiene que haber o de una pieza metálica o un repuesto, tiene que haber una fundición, un ensamble, una pintura y una soldadura. Ese es el conjunto de procedimientos que normalmente va a llevar a que se cumpla un proceso. Muchas gracias, esta es mi presentación.